Sí, decía que no se trata de hacer una exposición, una homilía o un sermón. Homilía y sermón es lo mismo. La homilía es en griego la plática, la exposición de un tema a los de la casa. El sermón es en latín y tiene el mismo significado. El mensaje que el jefe de la familia daba a los suyos. Será simplemente una reflexión, eso sí, en torno a las enseñanzas de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Es sobre la gracia, que es el único fundamento para la esperanza. Solo la gracia aporta esperanza. Solo la gracia nos lleva a la esperanza. Es el fundamento de nuestra fe y de nuestra aspiración. Pero ¿es posible que nos presentemos ante Dios en nuestra condición? Porque todos somos pecadores, absolutamente todos, creyentes, no creyentes, de una cultura, de otra, no importa. El profeta Jeremías, en el capítulo 13 de su libro y el versículo 23, se pregunta: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Hay casos en que la gracia va mucho más allá de los méritos. Por ejemplo, en la narración que tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 19 al 24, el dueño de una gran viña, que a la hora de la recolección va a buscar a la plaza a todos aquellos que necesitaba para trabajar. Se los lleva a todos. De primera hora hasta la puesta del sol. Pero sigue buscando y algunos los encuentra a la última hora. Una hora antes de la puesta del sol. Han trabajado una hora y a la hora de hacer cuentas, las cuentas no son proporcionales a los méritos basados en el trabajo, sino a la gracia. A todos les da el mismo salario. Y es que la gracia nos lleva a hacer más de lo que la ley nos dice. Hablamos siempre de la ley. No, la gracia es más allá de la ley. No es una gracia retributiva. Tanto has hecho, tanto has merecido. No. Y simplemente no hay remedio humano. Miserable de mí, escribía San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Sin la gracia no hay remedio para nada, no hay remedio humano. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? En los evangelios encontramos que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Eso lo tenemos en el lenguaje, en la exposición de Jesús. Y el profeta Jeremías pues dice exactamente igual. Y además no hay remedio, no tenemos remedio ninguno.
Jeremías capítulo 2, verso 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. Pero hay remedio. Pablo dice, le escribe a un colaborador suyo y amigo íntimo, Timoteo, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 15, que Cristo Jesús vino a salvar al hombre de sus pecados, de los cuales yo soy el primero. Si es el primero en ser pecador, el más grande, el que va adelante en la carrera del pecado, pues tiene más derecho a la gracia, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto yo no lo entendía. No lo entendía desde otra óptica, porque yo tenía una visión retributiva. A tal acto, tal castigo, y no hay quien te libre. Pero no. A más pecado, más gracia. Este era el mensaje de Lutero, que él le costó descubrirlo. Pero claro, lo descubrió en el monasterio de la Orden de los Agustinos, después de hacer mortificaciones, penitencias, ayunos y todo, ¿no? Fue el superior de la Orden de los Agustinos quien le orientó, quien le quitó la amargura, quien le dio la paz. Pero el creer, el hombre justificado por la fe, escribe San Pablo a los de Roma, el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. La ley no contribuye a nuestra salvación, de ninguna de las maneras. El hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Y entonces, 3 versículos más adelante, sigue diciendo, el versículo 31, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino confirmamos la ley. ¿Pero qué ley? La ley del Decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y cuidado que hay 2 redacciones. En Éxodo 20, el motivo es porque yo soy el creador. En Deuteronomio se repite, pero con una variación muy importante, porque yo soy tu liberador, que te saqué con mano fuerte y brazo extendido, te saqué de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué visión tenemos de los 10 mandamientos? Nada tiene que ver con el legalismo, tiene que ver con la gracia. Y todo el Antiguo Testamento habla de gracia. Si cogemos el libro de Levítico, capítulo 4, hay unas estipulaciones allí, de manera que no todos somos iguales. El sumo sacerdote, por su pecado, no podía ofrecer un par de palomas en el sacrificio, un becerro bien engordado. Otros sería un cordero, otros tal, o como en el caso de la circuncisión de Jesús, fue la ofrenda de los pobres. Al 8º día de su nacimiento, en el rito de la circuncisión, pues la ofrenda fue la ofrenda de los pobres, un par de palomas. Así es que por la fe confirmamos la ley. ¿Pero qué ley? Y es que sin ley no hay pecado. Y sin pecado, ¿para qué la gracia? No la necesitamos.
sin pecado, ¿para qué Cristo? Es inútil. Y toda la ley, y cuando digo la ley, no me refiero a 2 versículos de la Biblia, ni a un capítulo entero. La ley es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Es el Pentateuco, los 5 rollos, era la ley. Luego estaban los escritos, Tehilim, y después los libros sapienciales, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Por eso digo, ¿a qué ley? Hablamos de la ley y nos quedamos pues con esos 10 puntos. No es mucho más. Y no es ley el hacer acepción de personas, alguna vez lo he comentado. Comete pecado quien hace acepción de personas. Los 10 mandamientos no lo tienen. Y en cambio está 4 veces en la Biblia. 3, o sea, una en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, no harás acepción de personas. Y 3 veces en el Nuevo Testamento. Igual. Comete pecado quien hace acepción de persona. El pecado lo conocemos por la ley. Pues es una ley, claro. Pero cuando hablamos de la ley, estamos hablando también de los evangelios. Los 4 relatos evangélicos. Hay un solo evangelio, dirigido a 4 destinatarios. Mateo se dirige a los judíos, Lucas a los de cultura griega, Marcos es el Evangelio según San Pedro y Juan el último de los Evangelios, que quizás fue escrito después de Apocalipsis. Es difícil de datarlo, pero hay posibilidades de que sea después del libro de Apocalipsis, cuando empiezan a surgir ciertos problemas que los otros evangelistas no los consideran porque no existían, y él hace frente a las necesidades de la comunidad cristiana en ese último periodo de su existencia. La ley anuncia la gracia, anuncia a Cristo. Y la ley no solamente son códigos, sino que son reglamentos en cuanto a la minuciosidad de las exigencias de Dios, en cuanto a los sacrificios que todos apuntaban a Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. La ley anuncia la gracia, anuncia a Cristo. Y el sábado está en la ley. Pero cuidado, que la ley nada tiene que ver con el legalismo. El sábado nada tiene que ver con el legalismo. El sábado nos salva. ¿Es una herejía? ¿Y los otros mandamientos de la ley de Dios? Tampoco. Tampoco. El sábado está en la ley, nada tiene que ver con el legalismo. No tiene mérito salvífico. Los otros mandamientos tampoco. La ley no salva, la ley condena. No puede conferir méritos para nuestra salvación el sábado. Nos salvamos no por un día de la semana, nos salvamos mediante la fe en Cristo, que nos perdona, nos guía, nos orienta, nos protege.
Cuidado, que la fe quizás nunca nos salvará. Es esa fe intelectual solamente. Creo en un Deum Patrem Omnipotente Creatoris Celis et Terra y sigue así el credo. No, porque la fe intelectual, ¿qué dice Santiago? Capítulo 2, versículo 10. Que la fe intelectual no salva. La fe son hechos, no pensamientos. Son actos en favor de los demás. La fe es confianza. Y la fe conduce a la obediencia. Y si no conduce a la obediencia, es una fe como la de Santiago. También los demonios creen y tiemblan, dice en su epístola. Conduce a la obediencia. Y esto lo tenemos en el libro. Sí, es un tratado. La epístola a los Hebreos, capítulo 11, versos 6 y 8. En el verso 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Y hablando de Abraham, el padre de la fe, en 2 versículos más adelante, el versículo 8, Hebreos 11, 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Lej leja, le dijo Dios estando en Ur de los Caldeos. Ve, pero vete rápido, sal de aquí enseguida. Lej leja, era la orden que Dios le dio. Así es que la fe conduce a la obediencia, como es el caso del padre de la fe, Abraham. La fe no solamente es un pensamiento, no solamente es algo íntimo, no. La fe se transforma en actos. La fe es, y estoy usando una palabra que es muy abarcante, es un concepto, el Gesed Adonai. El Gesed es, Luis Alonso Sottel lo simplifica en fidelidad. La fe es fidelidad. Ser fiel a nuestras convicciones, ser fiel a nuestra conciencia, ser fiel en el trabajo, ser fiel en toda nuestra existencia. Así es que en Romanos capítulo 5, versos 2, encontramos que tenemos entrada por la fe a esa gracia. La fe y la gracia van de la mano. Tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y en la carta a los Tesalonicenses, en la segunda carta, tenemos que el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. La gracia nos conduce a la esperanza. Van, dije antes, de la mano. Y en otra cita de San Pablo a Tito, capítulo 3, verso 7, el Espíritu Santo derramó en nosotros abundantemente por su gracia, que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y tenemos también en otra de las epístolas a los de Roma, capítulo 5, versículo 1, justificados por la fe, es muy importante.
Justificados por la fe, tenemos paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La sola gracia de los 5 pilares de la fe reformada. Sola gracia. Pero en Gálatas, esto lo digo muy frecuentemente, porque lo ignoramos mucho. Gálatas 5:4, esos que aceptaron la fe cristiana, pero luego después las iglesias de Galacia se vieron, digamos, violentadas por el legalismo que les llegó de Jerusalén. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído y con Cristo habéis cortado. ¿Es incompatible el legalismo y gracia? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído y con Cristo habéis cortado. Y volviendo, no, en otra ocasión, hablar de las en los informes de 5 años de conversaciones teológicas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día con la Federación Luterana Mundial, en capítulo 18 de la Federación Luterana, la salvación procede por completo de la gracia y no de las obras, pero sus frutos se traducen en la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en esa confesión de fe de la ciudad de Augsburgo, es del siglo XVII. Debemos cumplir las buenas obras por amor a Dios, pero no tenemos que poner nuestra confianza en estas obras, con el fin de merecer por ellas la gracia de Dios. La gracia es inmerecida, no se puede comprar a base de obediencia. Debemos cumplir las buenas obras por amor a Dios, pero no tenemos que poner nuestra confianza en estas obras con el fin de merecer por ellas la gracia de Dios. No hay que pagarlas antes, no hay que dar una entrada. Es aceptarla. Eso es, para los luteranos, la nueva obediencia. Obediencia no para salvarme, sino obediencia porque he aceptado la salvación de Dios. Esa es la verdadera motivación. No es para comprar a Dios la obediencia. Obedecemos como una señal de lealtad al Dios que nos salva. Es precioso el auxilio de la gracia divina. Sigo con la confesión de fe de Augsburgo. Es un don especial y gratuito de Dios que ayuda al hombre a salvar la distancia infinita que le separa de él y conduce a respetar la ley eterna, de modo que pueda alcanzar el descanso espiritual, que es la paz. Por eso, tenemos también, por esto hay un progreso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nunca olvidemos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras,
para que nadie se gloríe. Y tenemos que la doctrina de la justificación por la gracia, por medio únicamente de la fe, es el fundamento tanto para los adventistas como para los luteranos. Romanos 3:20, hay muchísimas. Bueno, y las dos iglesias, la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Adventista del Séptimo Día, las dos iglesias enseñan, démonos cuenta, la salvación de una manera esencialmente idéntica. Por esto hay cristianos que dicen, bueno, sí, la salvación es idéntica en una denominación concreta y en otra concreta también, pues estamos igual. Tanto los luteranos como los adventistas, dice en los acuerdos teológicos, pueden encontrar un testimonio auténticamente bíblico escuchando la proclamación de la iglesia, la predicación del evangelio por la otra iglesia. ¿Lo hemos oído bien? Tanto los luteranos como los adventistas pueden encontrar un testimonio auténticamente bíblico escuchando la proclamación del evangelio por la otra iglesia. Las dos iglesias enseñan la salvación de una manera esencialmente idéntica. Y en esos acuerdos teológicos, la aportación de la Iglesia Adventista es: nuestra observancia de la ley de Dios no puede conferirnos méritos ni contribuir a nuestra salvación, como ninguno de los mandamientos de Dios. Y los adventistas no consideran la observancia del sábado como un acto meritorio, ni como algo que hiciera de ellos el pueblo de Dios, sino como una aceptación agradecida de un don divino. Romanos 5:1. La salvación proviene por completo de la gracia y no de las obras, pero sus frutos se transforman en la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos? Todo lo que Dios ha dicho. Hasta aquí la reflexión que espero que nos haya causado una cierta inquietud. No somos los únicos a que Dios ama. No somos los únicos a los que Dios entiende, protege y guía. No estamos solos. Hay multitud de cristianos en todas las denominaciones religiosas, denominaciones cristianas me refiero, que andan según las mejores luces que tienen. Y a los que nosotros podemos admitir y podemos compartir y podemos salir de cualquier aislamiento clerical. Que Dios nos ayude a poder tener una fraternidad entre nosotros, sabiendo que las enseñanzas son las mismas y que no son exclusivas, son compartidas. Que Dios nos ayude y nos guíe en el nombre de Jesús. Amén.